Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos una noche más en Proyectar. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Adrián Guevara con la charla de pilotos helicoidales. Agradecerle por su colaboración, por brindar conocimiento a este grupo de arquitectos que hoy día somos más de 480 arquitectos a nivel nacional. Invitar a aquellos arquitectos que no forman parte aún del chat que me escriban. Ahorita pongo el número en el chat y, y que conozcan un poco más de lo que se trata Proyectar. Damos charlas gratuitas y aquí estamos con una más. Entonces, don Adrián, muchísimas gracias. Buenas noches, Gerardo. Sí, bueno, igualmente agradecido con el ingeniero Adrián, igual que le hemos agradecido a todas las personas que han pasado por acá y nos han dado una gotita de conocimiento y aprendizaje para los profesionales que están conectados y para los que van a ver el video eventualmente, ya sea por YouTube o por lo que difundimos el día de mañana, que es el video como tal. Eh, un tema interesantísimo y yo creo que para los arquitectos va a ser sumamente interesante aprender un poco más de la ciencia de la ingeniería. Entonces, Adrián, muchísimas gracias y aquí quedamos en tu espacio para aprovecharlo. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Voy a estar aquí por compartirles la pantalla. Eh, Como les había comentado a los compañeros y para todos los que están viendo, voy a pasar un poquito rápido la presentación con el afán de que nos alcance el tiempo. Y cualquier duda, ojalá lo vayan ahí apuntando, lo mandan al chat o si no, nos mandan un correo posterior, ahí lo resolvemos. Eh, Primero de todo, mi nombre es Adrián Guevara, yo soy ingeniero civil, tengo ya unos 6 a 7 años de estar trabajando en el área de pilotos helicoidales, que es un sistema alternativo de cimentación profunda. Y entremos un poquito en el tema. ¿Qué es un sistema de cimentación profunda? Va a ser un elemento estructural que va a llevar la carga del de la estructura hacia el estrato competente. El piloto helicoidal hace eso. No es un sistema de mejoramiento de suelos, es muy importante, son cosas diferentes. Y una analogía que a mí me gusta usar, si uno utilizara un piloto hincado, eh, sería similar a meter un clavo en la madera. El piloto helicoidal vendría siendo, bajo la misma analogía, un tornillo entrando en la madera. Un elemento de acero de alta resistencia galvanizado, al cual yo le voy a aplicar torsión, es decir, una fuerza de giro, y él se va a ir atornillando al suelo. A diferencia de un tornillo, eso sí, no tenemos un helicoide constante, sino que tenemos hélices separadas. Las partes de este elemento, siempre vamos a tener una sección principal, una lid, que va a tener una, dos o tres hélices. Esto tradicionalmente viene en unas secciones de 7 pies, o sea, 2,10 m. Extensiones adicionales que se conectan en sitio, que dependiendo del diseño, es decir, dependiendo de las cargas que nos brinde el estructural y de lo que nos diga el estudio de suelos, puede ser que yo ocupe hélices adicionales y posteriormente extensiones lisas, o sea, los tubos lisos, para llegar a la profundidad donde yo quiera empotrar estas hélices, llegar a ese estrato competente. Y en la parte superior voy a tener un elemento que va a estar embebido o conectado a la placa corrida, placa aislada, losa o incluso la misma estructura. Aquí lo podemos ver ya en la realidad. Las secciones principales con hélices, extensiones lisas y lo que llamamos los caps, que son estos sombreros, tapas o los cabezales metálicos de los elementos. Más adelante vamos a ver imágenes de cómo se aplican ya en una construcción y cómo se instalan. Algunas características especiales. Primero comentarles que nosotros trabajamos con una fábrica especial. En el mundo de los pilotes helicoidales a nivel internacional existen muchos fabricantes, algunos de Estados Unidos, de Canadá, otros incluso de China. Que nosotros utilizamos es uno que está en Estados Unidos y tiene fábrica tanto en Estados Unidos como en la India. Y lo que nos gusta es que tiene bastantes certificaciones a nivel internacional, de las cuales esta segunda que se ve aquí, voy a aplicar el puntero láser, sí, la ICC ESR 3982, es como era una norma STM. No sé si ustedes probablemente hayan visto alguna vez una norma STM,
Es el mismo formato, pero comprobado. Entonces nos dice, el material cumple con la capacidad tanto. Los pernos son tales con la capacidad tanto. La metodología de diseño es del IBC acorde a tal versión y tal metodología. Características de este pilote que nosotros manejamos, que este sí es especial o diferente de otros pilotes que podemos encontrar en el mercado. El tubo central, o el elemento central, el redondo hueco, porque vamos a ver que hay diferentes tipos, es un tubo grado 80, para que tengan la referencia. Por ejemplo, el acero de refuerzo que utilizamos a la hora de armar una estructura de concreto, normalmente es grado 40 o grado 60. Acero estructural, vigas W, vigas H, es grado 55. Y las planchas o las placas que normalmente conocemos son grado 36. En nuestro caso, este tubo es acero grado 80. Es un tubo de acero estructural muy especial. Las hélices es de acero grado 50. Y tenemos este pin de acople, que esto es lo que se une en sitio, es un macho hembra entre tubo y tubo, que tiene una soldadura especial que ya comprobado, llevado a esa fractura de torsión, tiene una capacidad de 107 kS. De manera que este pin, aunque sea el elemento más pequeño o más delgado del todo el pilote, es el elemento que tiene mayor capacidad. También todos los pernos son galvanizados y acorde a la norma A325. ¿Qué es la soldadura por inercia? Es lo que les decía, es este pin de unión. Es una soldadura que normalmente no se hace en sitio, eso solo se puede hacer en fábrica, y consiste básicamente en revolucionar una de las dos secciones a altísimas velocidades y se colisiona con otra que está estática, de manera que se produce una fusión a través de fricción de los elementos. Este tipo de soldadura se utiliza mucho en tuberías de altísima presión, como gasoductos o tal vez otro tipo de tubería que normalmente no la conocemos aquí en el país o se utiliza muy poco. Entonces, el fabricante justamente se dedica a este tipo de elementos y aprovecha este tipo de soldadura, este tipo de unión en los pilotos helicoidales para ofrecer un material de mayor calidad o de mayor capacidad en base a la torsión. ¿Por qué la torsión o este efecto que les digo de girar los elementos es tan importante? Muy pronto vamos a tocar ese tema y ténganlo ahí presente. ¿Cuáles son los tipos de elemento central? Es este cuerpo del pilote. Aquí podemos ver uno de los que utilizamos es un tubo, no un tubo, es una barra cuadrada de sección sólida. Esta, si ustedes la ven, normalmente pulgada y media, 1,75 o 2 pulgadas de lado. Entonces bastante esbelto, bastante pequeño. Ante cargas en compresión muy grandes, este elemento tal vez no se vaya a comportar tan bien. Entonces, el fuste cuadrado normalmente lo vamos a utilizar en suelos muy duros o cuando la carga más importante que tenga que llevar ese pilote es una carga en extracción, o sea, cuando yo estoy tratando de sacar el pilote. Por ejemplo, si utilizamos esto como un anclaje en un talud o, por ejemplo, si tuviéramos una torre de telecomunicación que tiene cables tensados y ese bloque donde llegan esos cables tensados va a tratar de extraerse cuando la torre intente volcarse. Entonces esos pilotes van a trabajar como un anclaje, van a traer atención. Ahí es cuando este tipo de elementos es más eficiente. Lo más tradicional o lo más común que vamos a ver en pilotes helicoidales es el tubo redondo hueco. Este que vemos aquí. Aquí abajo a la izquierda podemos ver ese pin de acople. Cómo unen esta sección de menor diámetro al tubo de mayor diámetro a través de esa soldadura por inercia que acabamos de ver. Esta es la tabla de características de los diferentes fustes que manejamos. Veamos la primera fila. Un tubo de 2,375 pulgadas de diámetro externo, es decir, 6 centímetros de diámetro externo. Igual suena bastante pequeño, bastante esbelto, para hacer un tubo que puede llevar una capacidad de 50, 45 toneladas axialmente hablando. El punto importante de estas propiedades es esta tercera, de atrás para adelante, esta tercera y esta segunda columna.
la capacidad última al torque. ¿Cuánto aguanta ese tubo cuando yo le aplico torsión y lo giro? Entonces, en este caso, podemos ver que este tubo de 6 centímetros de diámetro externo aguanta unas 6.500 libras-pie. ¿Qué es lo importante de este torque? Igual que cuando uno está metiendo un tornillo en la madera o un tornillo en una pared, uno empieza con cierta fuerza de giro y conforme el tornillo va entrando, se va haciendo más difícil, más difícil. Entonces después tal vez no lo podemos meter solo con la mano, hay que aplicar tal vez un taladro. Entonces, conforme se va aumentando esa capacidad axial del elemento, mayor va a ser la resistencia a esa fuerza de giro. Y esa fuerza de giro, esa torsión, ese torque es el que nosotros vamos a medir en el sitio a la hora de instalar el pilote. Los pilotes helicoidales se inventaron en el año 1830 y se aplicaron por primera vez en el año 1840. Se aplicaron en una zona marítima para instalar unos faros. En ese entonces no existía la maquinaria que existe ahora, pero el sentido era el mismo, era ir girando. Entonces, a lo largo de todos estos años, se han hecho diferentes pruebas de carga. Es decir, se instala el pilote y se le aplica una carga, tanto en compresión, destripar el pilote, o tensión, sacarlo. Y se ha encontrado que existe una relación estadística entre esa fuerza de torque cuando se está instalando, esa fuerza con la que yo meto el tornillo, versus esa capacidad axial real del pilote. Es una conversión directa. Y ese factor que se encontró es este que tenemos aquí, este factor de instalación KT. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo llego y estoy instalando este pilote y llego a los 6.500 libras-pie de torque cuando lo estoy metiendo en el suelo, yo puedo aplicar ese factor y en base a eso, ven que aquí tengo un rango de 9 a 10. Entonces se aplica y me da 65.000 libras. Esa es la capacidad axial real, asumiendo obviamente que el suelo pueda generar esa capacidad. Entonces, este factor KT es la conversión que vamos a utilizar tanto para el diseño y posteriormente para revisar cómo queda el pilote en la instalación, en la vida real. Si no les quedó muy claro, tranquilos, porque más adelante vamos a ver un poquito lo que es la instalación y cómo es también el proceso de diseño. Estábamos hablando de los tipos de elemento central. Una ventaja que tiene piloto helicoidal es que uno puede hacer combinaciones de fustes. Yo puedo empezar con una sección cuadrada, porque tal vez voy a entrar a un suelo muy duro en la profundidad, y arriba tal vez, hipotéticamente hablando, podría tener una arena licuable. Viene el sismo, la arena se licúa, se quita el tiro, al final tengo una columna de X cantidad de altura. Entonces, ¿qué sucede? El tubo de menor diámetro se va a comportar muy mal como columna ante el sismo. Entonces, para esa franja, para esa zona superior donde el suelo no me aporta tanta capacidad pasiva, no me aporta tanto apoyo lateral, voy a tener o podría tener un elemento de mayor diámetro que ahora sí se va a comportar mejor como columna. Igual puede pasar con una sección redonda hueca. Yo puedo empezar con un tubo de 6 centímetros y luego pasar a un tubo de 15 en algún momento. Entonces, esa versatilidad en los tipos de pilotes también nos ayuda. Aquí podemos ver cómo es esa unión en sitio entre secciones. Ven que ya tenemos un tubo instalado en el suelo y el siguiente simplemente entra, es un macho-hembra. La cantidad de pernos aquí ya está calculada para la máxima capacidad axial que puede llevar el diámetro correspondiente de tubo. Y de ahí pueden ver que también son galvanizados. Algo interesante que también pueden notar, vean el suelo. Ahí todavía hay zacate y ahí no hay un hueco. Entonces, el piloto helicoidal no produce excedente, no saca material, no altera el suelo. Es algo muy rápido y muy limpio de instalar. A diferencia de otros sistemas, por ejemplo, si fuera un pilote preexcavado, hay que utilizar un barreno, abrir todo el hueco en la profundidad, sacar ese material, llevarlo a un botadero autorizado, saliendo del proyecto, y luego hay que colar y todo ese tema. Entonces es un sistema muy rápido y muy limpio. Este es un flujograma de más o menos cómo trabajamos nosotros como empresa, pero voy a resumir. Siempre vamos a requerir unos insumos. Siempre ocupamos, muy importante, el estudio de suelos. Cualquier persona que les diseñe a ustedes un micropilote, un pilote helicoidal, un pilote preexcavado, un pilote hincado,
si el estudio de suelos llegó hasta 8 metros de profundidad y le están planteando 10, 15, 20, literalmente están asumiendo. Y es algo muy peligroso porque si el sondeo llegó hasta los 8 metros, ¿qué es lo que sucede después de los 8 metros? No se sabe. Ustedes pueden asumir y si el sondeo llegó a un rebote, es probable que tenga buena capacidad, pero ¿qué sucede si hacia abajo se empeora el suelo? O sea, hay una capa, un estrato atrapado ahí que sea licuable, por ejemplo. Entonces, hay temas muy importantes y uno de esos es el estudio de suelo. Tener buena información, tratar de no escatimar y continuando con el comercial, siempre traten de hacer estudios a profundidad. Si el primer estudio les dice que ocupan una solución de cimentación profunda, entonces lo ideal sería tener más información hacia abajo. Cualquier inversión que hagan a nivel de estudios de suelo, llámese 500, 600, 800, $1000, después les puede ahorrar 50,000, 60,000, $100,000, ¿no? Y eso es algo que es muy difícil de vendérselo al cliente. Ustedes, como arquitectos, que siempre están en la parte de la administración, en la parte directa con el cliente, venderles esa idea es muy importante a los clientes. Otros temas importantes, las reacciones de la estructura. Ustedes con su estructural tienen que pedirle, ocupamos las reacciones de la estructura para saber cuánta carga tengo que bajar a través de los pilotes para llegar al estrato competente. Y eso voy a ocupar también saber en qué distribución, o sea, si tienen algún plano propuesto de columnas, de cimentaciones, a ver cómo acomodamos esos pilotes, nosotros hacemos ese trabajo. Y las reglas del juego, códigos de diseño, en este caso, normativa costarricense, normativa internacional, el IBC, el ACI, muchas veces nosotros como empresa no estamos solo en Costa Rica, estamos en la zona centroamericana, estamos en el Caribe, entonces hay ciertas combinaciones que hay que respetar o ciertas reglas que hay que respetar que a veces difieren de un país a otro. Temas importantes, ya teniendo esos insumos, uno puede diseñar un pilote y después diseñar cómo se comporta cuando hay, digamos, un efecto de grupo, cuando hay algún tipo de suelo especial o alguna consideración de altura. Por eso también es importante tener información del sitio, qué accesos, qué espacios hay, y un tema importante que es el cronograma. Este material, nosotros no manejamos un stock o el stock que manejamos en caso de resolver alguna emergencia. Entonces, la mayoría de los proyectos van a venir diseñados y vamos a tratar de ajustarlos a algo que haya en fábrica. Como les dije, hay una fábrica en Estados Unidos y una en India, entonces eso implica un tiempo de importación que puede solventarse entre unos, digamos que ya puesto en el proyecto, puede ser unas 3 a 4 semanas. Y el otro tema importante es el tema de instalación, que más adelante lo vamos a ver, el piloto liquidal es muy rápido de instalar. Entonces, tiende a compensar un poquito ese tiempo de importación. Si el proyecto no es urgente, si el proyecto no está a punto de empezar, es un tema a considerar. Y el otro punto es cómo vamos a diseñar ese piloto. Aquí existen varios programas que se utilizan, Helix Pile, el otro se llama Helicap. Eso ya es un tema más para los diseñadores. Nosotros tenemos un diseñador que es geotecnista. De hecho, él tiene su propia empresa aparte de estudios de suelos. Se utilizan otros programas también para revisar la capacidad lateral del elemento, las deformaciones. Pero vámonos a lo que tal vez a ustedes les puede interesar un poquito más. ¿Cuándo se puede utilizar un piloto liquidal y cuándo no? Ustedes como arquitectos recibirán el estudio de suelos, les dirán, mira, los golpes están muy bajos, la capacidad está muy baja, requieren un sistema de cimentación profunda. Entonces, pues, lo primero que hay que hacer es revisar los tipos de suelo que están reportando el estudio. Suelos cohesivos, arenas, suelos no cohesivos como arenas, o suelos cohesivos como limos, arcillas, en todas sus combinaciones, ahí no hay ningún problema, el piloto liquidal puede entrar. A donde no vamos a entrar es a donde haya un macizo rocoso, o sea, roca o algún tipo de basalto. Como les dije, el piloto liquidal no está diseñado para alterar el suelo, más bien él no va a producir un remoldeo, no va a sacar tierra y por lo tanto tampoco va a percutir o romper en roca.
Entonces, en mantos rocosos, en roca constante, en basalto, por ejemplo, ahí no vamos a penetrar. Normalmente tampoco vamos a penetrar a donde el estudio de suelo haya reportado que utilizó rotación. Si ustedes tratan directamente con las empresas de estudios de suelo y dicen, mira, aquí hay un suelo muy duro, vamos a utilizar rotación para penetrarlo. Entonces, eso también es una indicación muy simple para decir, bueno, en este caso, si usaron rotación, el piloto helicoidal no es una opción. A donde sí podemos entrar, matrices de suelo que tengan rocas. Muchas veces tenemos algún lahar, algún tipo de lastre que tiene bolones de 30, 40 centímetros. Ahí el piloto helicoidal sí va a entrar, porque la hélice va a topar con esas rocas que están dentro del suelo y las va a desplazar lateralmente con la hélice. Si las topa en la cabeza directamente con la punta del pilote, pasa como cuando se te enrosca la tapa de una botella. Él empieza a girar, girar, el torque se me hace cero, o sea, la capacidad de cero, y no está avanzando, no está penetrando. Simplemente pongo el equipo en reversa, desplazo el pilote 5 o 10 centímetros en alguna dirección, a ver si la primera hélice ahora sí desplaza lateralmente esa roca. ¿Cómo funciona esa transmisión de carga al suelo? El secreto, que nosotros siempre lo decimos, no es ningún secreto, cada una de las hélices es como si fuera una cimentación superficial, como si fuera una placa, o si ya conocen un poquito más de terminología de pilotes, cada una de las hélices es como si tuviera una capacidad por punta. Y el secreto del piloto helicoidales es que tiene múltiples hélices, entonces vamos a tener una sumatoria de capacidades por punta. Cosas importantes a respetar, 3 diámetros de la hélice entre sí. ¿Por qué se respetan esos 3 diámetros aquí? Pues la teoría de bulbos de Buffinesco. Básicamente, ella lo que dice es que de cualquier cimentación a 3 diámetros o a 3 anchos de esa placa, ya sea, llámese una placa superficial, una placa aislada, a 3 diámetros o esos 3 anchos hacia abajo, ya ese esfuerzo se disipa. De manera que se está desarrollando toda la capacidad que puede generar esa hélice en el suelo. Y no nos estamos intersecando con la siguiente juego o bulbos o siguiente capacidad que puede generar esa hélice. Si esas hélices estuvieran a menos de 3 diámetros, los bulbos se empiezan a intersecar, se pierde eficiencia y ahí lo que empieza a actuar más bien es un efecto como de corcho, como cuando uno saca el corcho de una botella de vino. Se comporta una columna de suelo cuya capacidad es la fricción del mismo y eso es mucho más bajo. Entonces, ya de fábrica vamos a respetar los 3 diámetros, pero ustedes es bueno que conozcan ese término por si acaso alguna vez se topan con un proyecto que hay pilotos helicoidales. Otro tema importante, 5 diámetros de la hélice más superficial con el nivel de desplante o el nivel de terreno, dependiendo de dónde esté concibido. ¿Por qué? Porque donde se genere, digamos, si yo tengo ese pilote y lo quiero sacar, ese bulbo de presión no se va a generar hacia abajo, se va a generar hacia arriba. Entonces, para que desarrolle bien la capacidad de esta última hélice en la parte superior, se ocupan esos 5 diámetros, asumiendo que aquí ya no haya más presión de suelo. Esto lo que hace, o lo que estoy diciendo aquí, es que el piloto helicoidal en tensión o en compresión, o sea, con carga gravitacional hacia abajo, o si lo quiero sacar, normalmente tiene una capacidad muy similar, lo cual lo hace muy eficiente. ¿Qué sucede con los micropilotes o los pilotes preexcavados? Yo tengo un solo elemento, un solo diámetro, un solo fuste, y él va a trabajar por una combinación de efectos. La fricción en todo ese fuste, digamos, en todo el concreto, y la capacidad por punta en la parte de abajo. Entonces, ¿qué sucede cuando yo quiero sacar ese pilote? La punta no está haciendo nada porque la carga va hacia arriba. Va a trabajar solo la fricción del micropilote o del pilote preexcavado. Entonces, hay una reducción en la capacidad que puede generar. Con el piloto helicoidal no. Para esas cargas en tensión, es decir, eh, elementos que quieren salirse, extraerse, o por ejemplo, yo tengo un edificio que se está volcando, el piloto helicoidal es muy eficiente. Esta es la fórmula de Meyerhoff, la podemos encontrar en el código de cimentaciones, en diferentes literaturas, el Brajas, por ejemplo, y se aplica igual para calcular la capacidad de cada una de las hélices.
Obviamente, voy a tener el área de la hélice, un factor de cohesión multiplicado por esa cohesión, eso para los suelos cohesivos, más una sumatoria de presiones por un factor N que es para los suelos no cohesivos, o sea, para los suelos arenosos. Y esa capacidad multiplicada por el área de la hélice me genera cada una de esas hélices con una capacidad que después voy a sumar. Esta capacidad también muy importante, no va a ser mayor, o le pongo un techo, un límite, a la unión entre la hélice y el fuste. Lo que vamos a buscar es que falle el suelo, no que falle estructuralmente el pilote a medio camino. Entonces, veamos un ejemplo simplificado de cómo genera capacidad un pilote equidal. En un suelo cohesivo, 20 golpes del SPT, digamos que es constante el suelo, y voy a probar 3 hélices, 20, 25 y 30 centímetros de diámetro. Viendo la formulita, como es un suelo meramente cohesivo, no tiene arenas, la segunda parte de la fórmula se me hace 0. La cohesión la voy a obtener del estudio de suelos. El factor tradicionalmente es un 9, eso puede variar dependiendo de los tipos de suelo. Y tengo los tres diámetros. Entonces, al final, área por el N por el C, tengo una capacidad en kilonewtons. Y para cada una de esas hélices, hago lo mismo. Tengo una sumatoria que son, en este caso, 159. Vean que aquí estoy aplicando las 3 hélices y en ningún momento estoy hablando del fuste, del elemento central. Más bien ahora, en base a la capacidad que estoy generando, voy a ir a escoger ese elemento. 159 kilonewtons. Me voy a la tabla que vi al principio. Esa tablita, digamos, si yo voy a probar un pilote de 7 centímetros de diámetro externo, el 2875, y voy a aplicar esta formulita. Esta es la fórmula que les había comentado. Capacidad óptima equivale al torque por ese factor de conversión, por ese KT. Simplemente voy a buscar ese torque de diseño porque eso es lo que yo voy a revisar a la hora de llegar al sitio e instalar. Esto es lo que me va a decir si estoy cumpliendo o no en el sitio. La capacidad óptima ya la calculé de las hélices. Entonces, simplemente despejo este torque. 159 entre 26 y 25, en este caso 26 25 es este KT. Por las unidades no estoy usando el 8 ni el 9, sino este 26. Y obtengo que ese torque es de 6.07 kilómetros metros, es decir, 0.62 toneladas metro. Vean aquí la capacidad última de torque de este pilote, 1.8 entre 0.62. Estoy generando un tercio de la capacidad que aguanta este tubo. ¿Eso qué significa? Que yo podría utilizar un tubo de menor diámetro, un tubo que sea más económico. Pero después vienen otras revisiones, como por ejemplo capacidad lateral. ¿Qué sucede? ¿Cómo se comporta ese pilote ante una carga lateral, como por ejemplo el efecto de sismo? Entonces, esa deformación, más bien lo que vamos a buscar es cuánto aguanta, o cuánto es la carga máxima que puede recibir ese pilote en esa punta, en esa cabeza, para que se me deforme máximo 1 pulgada. Entonces, eso se hace a través de programas y esa es la carga que nos va a revisar. Si el elemento no cumple, tengo que aumentar el diámetro. O también puedo jugar con una combinación de fustes. Puedo tener un elemento más económico en la parte inferior del pilote y en la parte superior, tal vez en los primeros 2 metros, puedo tener ya ahora sí un elemento de mayor diámetro. No tengo que castigar todo el pilote en toda su profundidad, buscando tal vez un ahorro. Normalmente en columnas, tal vez voy a tener una carga grande, entonces no voy a ocupar un pilote, tal vez vaya a ocupar 4, 5, 9, 12, 14. Y en ocasiones tal vez voy a tener una carga lateral más grande, más crítica. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo resolverlo combinando pilotes verticales con algunos pilotes inclinados. La componente horizontal de un pilote inclinado es muy eficiente para llevar esa carga lateral. Aquí lo podemos ver en una losa. Estos son pilotos verticales y en los extremos vemos algunos elementos inclinados casi 45 grados. Pues están ahí para complementar la capacidad lateral de esos elementos verticales. Y otro elemento muy importante es el tema de pandeo. Igual a como se revisa una columna de acero, para no hacerles el cuento muy largo, yo voy a tener un elemento o un módulo en el que yo voy a tener una presión en la parte de arriba que me va a tender a pandear el elemento.
La capacidad lateral, el suelo, a veces me ayuda, a veces no, dependiendo del qué tan bueno sea. Normalmente cuando tiene 3 golpes o menos, decimos que es como que si estuviera en el aire. Se comporta como si fuera una columna en voladizo. Entonces es un tema importante. Volviendo al tema de los tipos de elementos centrales, hay un cuarto tipo que casi nunca lo tocamos, casi nunca, siempre lo dejamos hacia el final, porque es un elemento que ahora sí lo vamos a rodear de una lechada de concreto. Es el mismo pilote helicoidal, pero en las extensiones lisas alrededor lleva una lechada. Entonces ahí sí tenemos que ensuciar un poco en la obra, ya hay que esperar un poquito. Y en este caso, la ventaja es que sí vamos a tener entonces, aparte de las capacidades por punta, una capacidad por fricción adicional. Entonces la ventaja de utilizar este pilote tipo pull down, más adelante vamos a ver por qué se llama pull down, vamos a generar un poquito más de capacidad axial y vamos a tener un valor agregado en capacidad lateral al tener ese elemento envuelto en esa lechada. Eso se logra, más adelante lo vamos a ver más en detalle con fotos de un proyecto instalado, pero esa lechada lo que hace es que se coloca un disco que conforme él va girando, va desplazando lateralmente el suelo, va abriendo agujero. Y arriba vamos a tener una lechada que va a ir succionando. Conforme él va bajando, la va succionando, entonces igual no tenemos que sacar material ni botar material. Por eso se llama pull down, porque él conforme va bajando, va succionando esa lechada. ¿Cómo se instala el piloto helicoidal? Aquí tenemos este rotor hidráulico, este motor azul, que es el desatornillador gigante que se encarga de instalar el tornillo o el pilote. Y adosado a este siempre vamos a tener un torquímetro. Recuerdan que es ese jueguito que hicimos con los números para determinar o sacar un torque. Ese torque es el que yo tengo que medir en sitio, que me va a decir con la realidad cómo está quedando y qué capacidad tiene ese pilote. Entonces nosotros siempre vamos a estar midiendo ese torque a través de este instrumento y adosado a eso vamos a tener una maquinaria. 90% de las veces puede ser un bajo, dependiendo del requerimiento de carga. Y ustedes vieron, es una fórmula muy sencilla. A capacidad equivale a torque, es una relación directa. Entonces, a mayor capacidad o a mayor requerimiento de carga, mayor va a ser el torque de instalación, mayor torque de instalación, mayor va a ser el requerimiento hidráulico de este rotor y lo que tiene que alimentarlo. Entonces puede ser un bajo, puede ser un mini cargador, algo como esto. Vean el tamaño de este rotor comparado con las personas. Una mini excavadora, esto para hacer recalces, sostener estructuras que se están asentando. O ya algo más grande como una K312, una K320, alguna excavadora de este tipo. Aquí lo podemos ver. Vean el tamaño ahora sí de este rotor comparado con las personas. Incluso aquí tal vez lo logran apreciar. Esto es un fuste, es un combo. Fuste cuadrado que luego hace una transición a tubo redondo hueco. Estos pilotos, estas dos fotos, últimas dos fotos son los pilotos que nosotros les instalamos al ICE. El ICE hizo la línea de transmisión que entra a APM, desde la 32 hasta la península artificial. Toda esa línea de transmisión está montada sobre pilotos helicoidales. Incluso dentro de la península, dentro de APM, el marco de la subestación también está con pilotos helicoidales. En este proyecto tenemos el récord de profundidad de piloto helicoidal. Ahí anduvimos entre los 28 y 42 metros de profundidad. Incluso ahí tuvimos que atravesar una capa importante de coral. Esto es importante que lo vean. Aquí, a donde va a entrar la primera hélice, va a entrar la segunda. Es lo que les decía. El piloto está diseñado para no producir un remoldeo. Y vean que él no empieza a sacar tierra, empieza a sacar suelo. También es importante, esta sección que están viendo ahí, el video no está acelerado. Esta sección tiene 2 metros 10, o sea, 7 pies. En este ratito, en minuto y medio, se instala. A menos que sea el pull down, el sistema normal va a ser solo el pilote, entonces no va a llevar una lechada, no va a llevar concreto. Se puede cargar inmediatamente, entonces no hay que esperar a que frague, entonces bastante rápido. El tema del remoldeo, la gente tal vez puede pensar que aquí estamos licuando el suelo. Vieron que donde entró la segunda hélice es el mismo punto donde entró la primera. No solo se respetan los 3 diámetros, sino que también se respeta el mismo plano de acción de la hélice.
En cuanto al tiempo o la velocidad, una cuadrilla o un equipo de instalación en una construcción nueva, si no hay mayores complicaciones o cosas extrañas, puede instalar en unos 120 a 180 metros lineales de pilote por día de trabajo. Entonces es bastante rápido. El control de calidad. El primero, el primordial y el que ya comentamos, el tema del torque. Lo que sucede en el torquímetro, yo lo voy registrando a través de un equipo, a través de una pantalla digital, haciendo una memoria de instalación, o incluso ya tenemos equipos digitales que se va haciendo un registro digital. Lo que sucede en el torquímetro se transmite a una aplicación que va registrando, generando un registro digital. ¿Qué es lo que nos dice la norma? Uno tiene que tomar una lectura de torque cada pie o cada 30 centímetros en toda la profundidad del pilote y en el 100% de los pilotes instalados. La capacidad axial real de ese elemento es el promedio de los últimos 3 pies, o sea, el promedio del último metro de instalación. Entonces ese torque yo después lo puedo convertir en capacidad axial y saber realmente con qué capacidad quedó. Y lo mismo va a suceder con todos los pilotes. Nosotros generamos una memoria de instalación que se entrega una al cliente, una nos la dejamos nosotros y fábrica nos pide otra. Porque a fábrica le interesa que los proyectos queden bien instalados. No se trata de vender material, se trata de hacer ingeniería y asegurarse que está cumpliendo con lo que se tiene que hacer. Creo que en cuanto a sistemas de cimentación profunda, creo que somos los únicos que pueden entregar un registro real de cómo quedaron todos los elementos instalados. Y el otro tipo de control de calidad, hacer pruebas de carga. Me imagino, y no sé si tal vez alguien ha topado o ha logrado ver una prueba de carga de un pilote. Si no lo ha hecho, no se pierden de mucho, son relativamente aburridas. Simplemente hay dos tipos. Una que es tratar de sacar el pilote y otra que es estripar o comprimir el pilote. Esta, por ejemplo, es una prueba en tensión. Esta es otra. Como les digo, tenemos el pilote instalado, hacemos una transición a una varilla de alta resistencia y arriba tenemos un gato de postensión. Y ese gato, ¿qué es lo que va a hacer? Conforme va aplicando presión, se va aplicando carga, va tratando de sacar el pilote. Y en la parte inferior, independiente de todo el conjunto, tenemos deformímetros. Entonces la norma STM lo que pide es que se genere la curva de esfuerzo de formación en incrementos del 10% de la carga de diseño para comprobar cuánto se deforma y ver si cumple con lo que se hizo en el diseño. Con las pruebas en compresión, que es estripar el pilote, es lo mismo, pero tengo el gato en la parte de abajo. Estoy estripando el pilote, entonces, ¿cómo sostengo ese gato? Con un marco estructural, que por lo menos en nuestro caso, anclamos al suelo con otros 4 pilotes helicoidales. Siempre del pilote o de la cabeza del pilote, independiente de todo el conjunto, tengo los deformímetros. Esta es otra prueba en compresión. Y también, si utilizamos el pilote como un anclaje en algún talud, en algún muro, se puede activar y se puede probar esa capacidad con la que está quedando a la hora de activarse. ¿Se acuerdan al puro principio que habíamos hablado de unos caps, de unos elementos que quedan dentro del concreto? Aquí los podemos ver. Estos son los que quedan embebidos dentro de la losa, placa corrida, placa aislada. Va a ser el elemento de transferencia de carga de la estructura al pilote. Ahí les voy a compartir una publicación, está en inglés porque es una publicación que sacó el Deep Foundation Institute, es un instituto de cimentaciones profundas de los Estados Unidos, sobre el comportamiento de este tipo de elementos en cabezales de concreto, que al final de cuentas hay gente que utiliza dobles placas, hay gente que utiliza una placa con atiesadores o con conectores de cortante. Este elemento por sí solo, la placa embebida en el concreto, si el concreto se diseñó para llevar, debería comportarse bastante bien. Obviamente, teniendo en cuenta las cargas que tiene que llevar y el diseño. Aquí lo podemos ver en fotografías reales. Ahí lo ven dentro. Normalmente lo que nos hemos topado, el espesor de este cimiento, donde esta placa está a la mitad de este espesor, no debería ser menos de 40 centímetros. Ahí ya eso depende muy bien del estructural que ustedes tengan, que ya haya revisado bien ese tema de funcionamiento en esta parte, en esta zona. Aquí lo podemos ver en una losa.
Esto visto desde el aire es esto, una cuadrícula. Esto es la cuarta etapa del Archivo Nacional. Aquí es un proyecto interesante. Nosotros tuvimos o llegamos después en un proyecto que originalmente tenía pilotes preexcavados, tenía 560 pilotes preexcavados, creo que eran de 9 metros de profundidad. La constructora ganó el proyecto, quería hacer una ingeniería de valor, nos contactó para ver si podemos presentar una alternativa que fuera más económica. El pilote liquidal, en este caso, hicimos unas pruebas y dio que el pilote podía generar más capacidad. Entonces convergimos en 460 pilotes, 100 pilotes menos. La otra ventaja, no solo en el precio, sino también en el tiempo. La constructora para 560 pilotos pescados tenía como 2 meses y medio. Y nosotros aquí lo que hicimos fue trabajar a 3 frentes una semana y 2 frentes la otra. En 15 días ya estaban todos los pilotes instalados. Entonces imagínense lo que es ahorrarse 2 meses en cronograma del proyecto. Además, con el pilote preexcavado ellos tenían que sacar, hacer el agujero y sacar esa tierra o ese suelo y llevarlo a un botadero autorizado. Con el Equidal no existía ese excedente. Estas imágenes para que vean cómo va quedando dentro de la estructura de la losa, de las vigas de cimentación. Este es el proyecto de reforzamiento de la Escuela de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Más adelante voy a hablar un poquito más de ese proyecto. Aquí no me voy a meter mucho, pero en este proyecto se utilizó el pilote pull down, el que lleva lechada. Entonces aquí quiero que vean cómo es ese proceso. Primero se instala la sección lead, la principal, la que lleva las hélices, y después cuando vamos a instalar las secciones lisas, se coloca esta plaquita que les comenté. Este disco tiene unas cuchillas que aquí se ven, que salen un poquito. Conforme este elemento va girando, va desplazando lateralmente el suelo, va abriendo campo. Y arriba lo que tenemos es un reservorio, que es una palabra elegante para un balde sin fondo o un tubo de PVC. En nuestro caso, relleno de esa lechada. Esa lechada lo que ocupa es que genere fricción con el suelo. No es un concreto que va a llevar una compresión muy grande. Entonces, él simplemente puede ser arena, cemento y agua o incluso cemento y agua. Un concreto relativamente pobre. Vuelvo a lo mismo, es para que la carga que va bajando, para que genere una fricción complementaria del elemento. Y eso es lo que normalmente no vamos a ver. Si yo dejo que ese reservorio se seque, ¿cómo va generando ese agujero? O si juego de arqueólogo y después de que esto ya haya fraguado, excavo alrededor del pilote pull down, esto es lo que voy a ver. ¿Ven ese efecto de onda? Mejora mucho la fricción y eso se produce porque conforme el disco va girando, va creando ese efecto, esa ondulación en el terreno. Otros elementos que tenemos en la parte superior del pilote también pueden ser en L o en C como estos para recibir vigas prefabricadas. Llámese vigas de madera o vigas de acero. En Estados Unidos, en las zonas donde no hay mucha sismicidad, hago la aclaración, se utiliza mucho este tipo de sistema para sentar todo este tipo de estructuras. También hacer pasarelas, cosas de ese tipo que sean livianas. Hay gente que nos ha llegado con la idea de hacer cabañas de madera, lo cual sí se puede aplicar, pero en nuestro caso, un país donde tenemos alta sismicidad, hay que tener cuidado con las cargas laterales en este tipo de estructuras. En esos casos, muy probablemente lo que haya que aplicar es algo como esto. Vamos a ver, aquí. Ven que aquí tengo un pilote inclinado. ¿Por qué? Porque entonces aquí genero un marco y una riostre, un elemento que me va a aguantar esa carga lateral. Entonces, son soluciones, nada más hay que saber aplicarlas. Aplicaciones especiales de los pilotes helicoidales, además de construcciones nuevas, podemos hacer este tema que ya ha sido algo interesante para nosotros en los últimos años. Si tengo una estructura que se está asentando, es decir, que el suelo falló y la casa o el edificio se tiende a girar o a hundir en una parte, nosotros podemos detener ese asentamiento. Simplemente se instala un pilote helicoidal al lado del cimiento existente y vamos a conectar un pie de amigo, básicamente, a ese cimiento para que deje de hundirse. Ese pie de amigo, este acople, se llama bracket en inglés, va a ir conectado a este cimiento, entonces hay que tener consideraciones importantes cuando vamos a aplicar eso. Primero,
que ya un estructural haya analizado este proyecto. Ustedes, si les llega un proyecto donde una casa se está inclinando, se está hundiendo, que llevan un estructural que pueda analizar la estructura y que nos diga con su experiencia, mira, este tipo de grieta es en diagonal y va hacia la esquina, entonces eso es un indicio de que se está produciendo asentamiento. Muy importante también hacer exploraciones, no solo estudio de suelo, sino exploraciones para ver realmente cómo está este cimiento. Muchas veces nos hemos topado que ese cimiento está muy malo y este tipo de solución depende, en buena teoría, de que esta zona trabaje como una viga apoyada puntualmente en los pilotes. Entonces, si este cimiento no está muy bien, hay que apoyarse debajo de la pared directamente, demoler parte de este y luego va a haber que reforzar este elemento, que también se ha hecho. Aquí podemos ver el bracket conectándose a un cimiento. Este tipo de cosas, a veces hay que pensar afuera de lo tradicional, adiestramiento para cargas laterales, o incluso de estos brackets, aquí tal vez no se aprecia mucho, pero son mucho más grandes, son para cargas más grandes, más importantes. Aquí los podemos ver. Es un proyecto interesante que nos gusta mostrar. Es un edificio de condominio ahí en Escazú, no podemos decir cuál. Edificio de apartamentos de 3 niveles que se estaba asentando hacia un lado. Vean la cantidad de fracturas y algo más impresionante, vean la inclinación que se notaba mucho en los marcos de ventanas y puertas. Ahí se diseñó un piloto helicoidal. Este eje 2 aquí es el centro del edificio, se repetía en espejo. Sin embargo, el eje que se estaba hundiendo es este eje 1. Entonces, en conversación con el estructural que había analizado el proyecto, se determinó que por un tema de rigidez era bueno recalzar también parte de los laterales del edificio. Entonces ahí lo que se hizo fue excavar al cimiento existente. Ahí, ¿cuál era el problema con ese edificio? Que nos dimos cuenta haciendo calicatas, haciendo esas exploraciones previo al trabajo. Resulta que los planos decían que en todos los edificios había que utilizar una sustitución de 80 centímetros. En este edificio en particular y en esta zona en particular, esa sustitución no tenía ni 15 centímetros. Entonces, obviamente, ahí el suelo no aguantó lo que tenía que aguantar, no se eliminó lo que se tenía que eliminar y se estaba empezando a hacer, bueno, no se estaba empezando, ese edificio llevó un proceso de 8 años para llegar a esas fallas. Entonces, en realidad, el edificio fue bastante rígido, se comportó bastante bien. Volviendo al proceso, uno excava, llega a nivel de cimiento. En ese caso, eh, nosotros podíamos utilizar un equipo pequeño y por el tema de espacio era lo que nos aventajaba, pues utilizamos esta mini excavadora. Aquí podemos ver cómo instalábamos los pilotes. Ven que las hélices uno tiene que desplazarlas o inclinarse, pero el pilote tiene que quedar pegado lo más posible al cimiento existente. Ahí, bueno, ese video está acelerado, pero igual es un proceso bastante rápido y para que vean que no miento, ahí estoy yo siempre tomando lecturas de torque en los proyectos. Vuelvo otra vez con el video, vean ahí cómo vuelve a inclinarse y volver a pegar el pilote a la cara del cimiento. Y el bracket se instala de la siguiente manera. Como yo tengo que asegurar completo contacto por debajo del cimiento, hay que limpiar. Entonces, eliminar el sello que haya ahí o cualquier otra cosa que se encuentre. A veces hay que ayudarle al pilote, hay que empujarlo un poquito para asegurar que esté en completo contacto. Y luego, dentro del tubo, va este elemento, es una T en realidad. A esa T se conectan esos pernos grandes, largos, y ahí lo que está haciendo el caballero, presionando esos pernos, ajustando esas tuercas, es el mismo efecto que cuando uno gatea un carro cuando van a cambiar la llanta. Ahí estoy levantando un poco, milímetros el edificio. Y al final, en esos ojos chinos, se colocan unos pernos simplemente para asegurar que el bracket no se vaya a desplazar lateralmente. Entonces ya ahí queda el pilote, queda el bracket y se asegura que el edificio no vaya a bajar más. Yo incluso puedo recuperar niveles, es decir, levantar la estructura a través de gatas. Entonces, ¿cuál es el procedimiento a seguir? El mismo que acabamos de ver, pero le voy a agregar una barra y unos pernos de extensión adicionales para tener dónde apoyar esa gata. Esa gata puede ser un sistema hidráulico complejo, puede ser una gata manual. Algunos tal vez reconozcan este tipo de gatos, son las que utilizan los camioneros. Noten la estructura, cómo va levantándose poco a poco.
se levanta y se ajustan las tuercas cuadradas, se levanta y se ajustan las tuercas cuadradas. Con eso tenemos que hacerlo milímetro a milímetro, muy poco en procedimientos. Se hace con topografía en el sitio y cada vez que se hace un proceso de izaje o un plazo, revisamos toda la estructura para que revisar que no se estén generando nuevas fracturas o nuevos elementos de falla. Y lo que les había comentado, ¿qué sucede si el cimiento está muy malo? En este caso, estábamos recalzando esta estructura y llegamos a instalar y el mismo maestro de obra se dio cuenta que el cimiento, esta placa corrida que estaba aquí, ya se desboronaba con darle un martillazo. Se hicieron pruebas de ese concreto y resulta que no dio ni los 110 kilogramos, siendo un cimiento de una estructura. Debería tener mínimo 210 o 280. En ese caso hubo que demoler el cimiento. Para ello anclamos los pilotes directamente a la pared, se demolió el cimiento, se armó y hubo zonas que incluso tuvimos que instalar pilotes afuera. Entonces cuando se reconstruyó ese cimiento, el cimiento también estaba apoyado en esos pilotes. Este es el caso de la Escuela de Derecho. Ahí ese edificio se instalaron esos pilotes pull down porque se reforzó. Ya no cumplía con el tema estructural. Se le metieron unos muros de cortante importantes. Entonces ahí tuvimos que atravesar los cimientos existentes. Un tema interesante de cómo se hizo. Los muros de cortante nuevos bajan a unas losas grandes que están apoyadas en estos pilotes. Aquí podemos ver donde ellos iban armando la losa y donde iban armando esas vigas de cimentación. Otros usos, les comenté que uno puede utilizar el pilote como un anclaje. Entonces, estos tipos de muros no se usan tanto aquí, se usan más en Estados Unidos y en Canadá, pero a final de cuentas, el uso es el mismo. Como un anclaje, no sé si alguno conoce anclajes pasivos o activos. Un anclaje pasivo va a permitir deformación delante de la superficie de falla y va a reaccionar. En el anclaje helicoidal vamos a tener hélices en toda la profundidad, de manera que cuando se deforme el suelo delante de la superficie de falla, esas hélices atajan el suelo y las de atrás reaccionan. En el anclaje activo vamos a tener hélices detrás de la superficie de falla y se va a producir, se va a obligar esa deformación a través de un gato de postensión. Y no necesariamente vamos a tener el tubo saliendo, también existen transiciones para varilla y podemos tener lo que es tradicionalmente el tipo de anclaje. Este proyecto ahorita lo vamos a ver. Aquí podemos ver ese tipo de solución como lo que se llama un soil screw en Estados Unidos, que en realidad es un suelo cocido, pero con pilotes helicoidales o en ese caso anclajes helicoidales. La ventaja de esto es que el elemento se instala más rápido, no tiene que esperar a que frague, pero hay que tener en cuenta un efecto. A donde está esa superficie de falla va a correr una fuerza cortante, entonces este pilote hay que diseñarlo para esa fuerza cortante. Es un proyecto interesante que hicimos. Este es un muro existente de mampostería. Aquí había un suelo, un terreno. El cliente estaba rellenando o levantando el nivel, entonces aplicando una sobrecarga a este muro y arriba de construir la casa, y la casa no solo tenía una carga, sino que también tenía un voladizo hacia aquí, hacia la izquierda, por afuera del muro. Entonces, este muro que ya por sí no estaba muy cristiano, no estaba muy bien en su condición natural, o sea, a este nivel actual, hubo que reforzarlo. El estructural pensó unos contrafuertes y arriba una viga, y en el nudo contrafuerte viga viene un anclaje para que estos elementos no trabajen voladizo. Aquí podemos ver cómo quedó esos elementos ya instalados, cómo se instalaron. Ahí por dicha teníamos un buen acceso a la parte de arriba donde se iba a hacer el lote y la construcción. Y aquí podemos ver abajo donde ya estaban generando el nuevo cimiento para esos contrafuertes. En caso de tuberías, aquí ese es un proyecto que hicimos para el AIA. Es una tubería madre de agua potable, es una tubería de impulsión. Este codo le llegan 20 toneladas de fuerza lateral. Entonces el AIA lo que normalmente hace es que revierte o recubre ese codo con un bloque de concreto grande. En este caso, ellos no podían hacerlo porque existía otro tubo madre a 15 centímetros de ese tubo. Entonces lo que ingeniaron fue hacer un bloque pequeño y la carga lateral se la llevan 4 pilotes inclinados 45 grados.
Aquí podemos ver cómo se iban instalando y al final cómo quedaron los 4 y cómo generaron ellos ese bloque de anclaje. Eso fue un trabajo de una mañana. Usos especiales para cualquier tipo de oleoducto, cualquier tipo de equipo, panelería solar. Esto, como los pilotes se instalan tan sencillo, se presta mucho con este tipo de tecnologías. Aquí no se aprecia mucho, es una torre de telecomunicación que tiene estos cables, estas tensoras. En vez de llegar a un bloque grande de concreto, llega a una unión mecánica y como les dije, el pilote helicoidal tiende a trabajar muy bien ante cargas en tensión. Entonces esta unión se aplicó ahí, fue bastante interesante. Y lo que llamamos cimientos sin concreto, donde hago una transición de la estructura al pilote directamente. En este caso, vean que aquí tengo una estructura elevada. Nos ha pasado de gente estructurales o clientes que quieren que el pilote vuele hasta el nivel del entrepiso, pero en terminología estructural recuerden que la carga aumenta con el cubo de la altura. Es decir, si yo tengo un pilote que me va a volar a esta altura, va a ser un pilote que va a trabajar como columna y va a ser el cubo de capacidad y el cubo de cuadrado o más, de caro, perdón. Entonces, lo ideal es que este tipo de soluciones vengan desde el punto de vista estructural. Yo puedo volar el pilote unos 50, máximo 1 metro, y de ahí hacia arriba, que se solucione con una viga americana, con cerchas, con arrosters. Eso va a ser más económico. Aquí podemos ver estas naves industriales. Aquí podemos ver abajo, vean, uno vertical y uno lateral. ¿Por qué? Porque el efecto de marco va a tender a abrirse y cerrarse. Entonces, este piloto inclinado genera esa reacción lateral. Y aquí podemos ver este tipo de uniones. La fábrica puede hacer este tipo de elementos. O sea, si la estructural nos dice, yo ocupo el, que el cabezal sea redondo y tenga 3 ojos chinos y 2 perforaciones, eso se puede hacer de fábrica. Nada más que el estructural nos brinde el plano taller. Y podemos hacer cosas como estas. Vean este torres, que es una torre de transmisión que tienen unas cargas de volcamiento muy altas y ese tipo de unión, una plancha de acero bastante grande conectada a estos pilotes. Es una unión que es especial, hay que diseñarla, eh, tiene su costo, pero puede ser muy eficiente. No nos vayamos tan largo. Bueno, esta es otra torre que también tiene el mismo tipo de solución en el agua. El pilote es galvanizado, entonces no va a sufrir tanto. Y normalmente cuando hay exposición en el agua por mareas, se le puede aplicar una pintura especial o se utiliza un área efectiva, es decir, se utiliza un pilote de mayor espesor. Y no nos vayamos tan largo. Esto lo hicimos con el ICE en la zona sur. Hay una línea de transmisión que va de Río Claro hacia Panamá. Y en ese caso se instalaron varios, 13, si no me equivoco, 13 de estos postes. Estos son, para los que no han ido a esa zona, tal vez son similares a los postes que están en la radial de Coyol. Son unos monopolos. Cada uno de estos se sienta en una corona de acero que tiene estas vigas que se extruyen y están soldadas al cuerpo del pilote. Esta solución son 13 pilotes helicoidales de 22 metros de profundidad. Y esto, bueno, esto es en Tortuguero. Aquí lo interesante, como les decía, se puede hacer que el pilote vuele a nivel de estructura. Aquí lo que ven, este entramado de vigas es una losa nervada, que es el entrepiso de la estructura. Y aquí está elevado 90 centímetros porque es una zona del parque que tienda a inundarse conforme sube el nivel del canal. Más adelante vamos a ver un par de fotos de esto más avanzado. Aquí lo interesante, la solución estructural fue, en vez de embeber esto en el concreto, fue sentar la viga arriba, pero con unos conectores de cortante. El tema, ahora que mencioné en el agua, y una de las preguntas que siempre nos hacen es, ¿cuánto es la vida útil y qué sucede con la corrosión? La normativa ASTM 153 de la que hay que cumplir para el galvanizado de los elementos dice que se cumplan 3,5 mil de espesor de galvanizado para garantizar una vida útil de 100 años en condiciones tradicionales. La metodología es inmersión en sin fundido, que es la que tiene menos aire atrapado. Y normalmente, viendo este gráfico, que es cómo se comportan estructuras expuestas a corrosión, con 3,5 mil se cumplen los 100 años de vida útil en condiciones normales.
Pero ¿qué sucede en una condición tropical o una condición industrial, donde tal vez hay químicos o una lechería, por ejemplo? Esa vida útil puede verse muy reducida. Entonces, la fábrica, lo que nosotros utilizamos es 5 a 6 mil de espesor. Eso para tratar de llegar a los 100 años de vida útil, pero también por un tema de manipulación. ¿Qué sucede? Vienen los pilotos en un camión, los empiezan a hacer tirados del camión, caen uno sobre el otro, caen sobre una roca, se raspan, entonces empieza a perder ese espesor de galvanizado. Entonces, también por seguridad, trabajamos un poquito menos del doble de lo que pide la norma. Las aplicaciones o usos, hemos hecho casas, edificios de apartamentos, hemos hecho bodegas, tanques, hemos diseñado puentes, pero no hemos construido uno todavía, estamos en esa cacería. Hemos reparado y recalzado estructuras, hemos hecho anclajes, torres de transmisión, ya tenemos 3 líneas de transmisión con el ICE y estamos diseñando con gente de la región, otros países de la región. Para tuberías ya vieron un ejemplo y otros tipos de uso. Voy a pasar rápidamente por los ejemplos para que queden tiempo de preguntas. Torre Ascensa, que está ahí saliendo de la sabana, si uno empieza a agarrar la autopista hacia la Alajuela. Actualmente aquí ya completaron la segunda etapa del edificio, ya esto aquí se ve. Este edificio no tenía problemas de capacidad soportante, pero si ustedes ven, este edificio en un sentido es muy esbelto. El estructural YECA, lo que tenía aquí el problema es que la losa de cimentación no le estaba cumpliendo para las cargas dinámicas, es decir, para sismo y para viento en un sentido, ellos ocupaban hacer una losa más grande o profundizarla más. Entonces lo que se hizo fue usar pilotes en puntos estratégicos de la losa para que funcionen como anclajes, de manera que cuando el edificio tiende a volcarse, esos pilotes reaccionan, tanto en tensión en un extremo como compresión en el otro. Aquí también, aquí podemos ver esa losa grande que se hizo. A la izquierda está la calle principal o el frente del lote. Aquí lo que sucedió fue que salió otro proyecto que básicamente para sacar la grúa que está aquí, ellos tenían que parar a 1 metro de este muro tipo sótano otra grúa que le metía 120 toneladas axiales a este muro. Ese muro no estaba diseñado para esa carga puntual, entonces hubo que reforzar ese muro temporalmente. Entonces, ahí se hizo un análisis de disipación de carga para ver cómo daban los números. Al final, la solución fue una fila de pilotes o de anclajes a 1 metro de profundidad en el punto centrado, en el punto donde deben ir las patas de esa grúa. Aquí podemos ver las fotos donde ya estaba la estructura levantada. La constructora nos dejó unos pasadores y cómo se instaló esos anclajes trabajando dentro del entrepiso existente. Noten que este elemento no está galvanizado. ¿Por qué? Porque es un uso temporal. Eso después se iba a desconectar una vez que se quitara la grúa. Entonces, aquí para ahorrar un poco, se pidió el material sin galvanizar. Y esos anclajes se activaron. Podemos ver ese gato y cómo es ese proceso de activación de un anclaje. Vean que está la sección cuadrada y una transición a varilla, que es lo que el gato tiende a jalar. Este es un ejemplo que es el proyecto de Starbucks. No sé si alguien conoce las oficinas de Starbucks ahí o las fincas de Starbucks en Alajuela, subiendo el volcán. Ellos tienen un centro agronómico, tienen también un centro de visitantes, finca Alsacia o Alcacia, si no me equivoco. Todos esos suelos son suelos orgánicos. Ahí, ¿qué es lo que sucedió? Se hizo un diseño. El torque no estaba cumpliendo. Probablemente va a ser una pregunta que ustedes me podrían hacer. ¿Qué sucede cuando el torque que me dijeron que yo tengo que cumplir no se cumple? En ese caso, yo meto extensiones adicionales para ir más profundo, a ver si cumple. Pero tampoco puedo meter extensiones al infinito porque ya el piloto se empieza a volver esbelto. En este caso, nos dio que el torque no estaba cumpliendo. Tuvimos que hacer un nuevo estudio de suelos, darle alerta al proyecto, y el nuevo estudio de suelos dijo que el primer estudio de suelos estaba equivocado en unas propiedades. Entonces tuvimos que traer extensiones con hélices adicionales para complementar. Entonces es muy importante ese tema de la confiabilidad en el estudio de suelos. Ese es el proyecto de la Escuela de Derecho. Como les dije, este proyecto originalmente no cumplía, ya tenía mucho tiempo, ya no cumplía con los requerimientos estructurales. Entonces se abrazó unos nuevos muros de cortante que se apoyaban en estas placas. Cada uno de estos puntos es un piloto helicoidal. Aquí podemos ver
esos nuevos muros de cortante y este ducto de escaleras, que es lo que abraza el edificio. ¿Y cómo se instaló? Ahí tuvimos que trabajar dentro del entrepiso y con profundidades variables. A veces teníamos profundidades de 1,20 m, a veces teníamos profundidades de 4 metros. ¿Por qué? Porque resulta que esos cimientos están a diferentes profundidades. Ahí se hicieron 2 pruebas de carga. Cada pilote, cada uno de esos, estaba diseñado para 74 toneladas axiales y las pruebas dieron entre 77 y 80, entonces dio bastante bien. Este es el proyecto ahí en Ochomogo, una nave industrial. El cliente, resulta que él tenía este terreno en un desnivel, decidió rellenarlo porque quería tener su bodega o su nave industrial a nivel de calle, en una sola terraza. Resulta que él rellenó con un material, el más barato que se encontró básicamente, que es un material, eh, un limo de muy baja capacidad, en un relleno que no sirve para nada, sin compactar, sin nada. Entonces básicamente ahí se compró o le adicionó un suelo muy malo al proyecto. Resulta que hacia el final del lote, el relleno tenía casi 5 metros de altura. Y cuando se hizo el estudio de suelos, que la gente que iba a construir se dio cuenta y responsablemente hizo un estudio de suelos, se dio cuenta que el suelo original también tenía 5 metros de suelo malo. Entonces, el caballero básicamente en una zona más crítica pasó a tener 5 metros de suelo malo a tener 10 metros de suelo malo. La solución original contemplaba excavar 3 metros, hacer una sustitución y hacer unas placas ahí. Entonces, imagínense el costo, el tiempo de hacer todo eso. Con nosotros más bien implementamos los pilotes, se subió el desplante, se hicieron unas placas más pequeñas y eso fue un trabajo de 58 pilotes en 2 días y medio. Aquí pueden ver donde ellos ya tenían armadas las placas. Al final del primer día ya ellos iban bajando, iban amarrando esto y al segundo día ya ellos venían colando. Entonces fue un tema de costo, tiempo y también un tema de seguridad con el tema de las excavaciones. No sé si alguien visita mucho o si conoce el campo ferial donde se hace la feria ahí en Guadalupe. Esta es la estructura que hizo la municipalidad. Aquí resulta que se hizo el diseño, pero quien hizo el diseño lamentablemente no hizo un estudio de suelos. Entonces, por favor, arquitectos, seamos responsables o profesionales, porque también hay ingenieros que son responsables. El estudio de suelo siempre hay que hacerlo, muy importante. En este caso, la constructora empezó a construir, empezó a excavar para hacer el cimiento o poner estas placas y empezaron a salir pedazos de inodoro y pedazos de ladrillo y cosas así. Resulta que hace 80 años, ese predio, que es digamos que un estacionamiento asfaltado, hace 80 años era un relleno, un basurero. Entonces el suelo era muy malo, hubo que aplicar pilotes. Vean que aquí están inclinados 10 grados. El mismo efecto, donde yo tengo ese marco, tiende a abrirse, hay unas cargas laterales, entonces los pilotes inclinados son eficientes para contrarrestar esa carga lateral. Y se usa un pilote combo, una sección cuadrada que luego se hace a sección redonda. ¿Por qué? Porque debajo del relleno de basura, ahí sí, había un lahar de muy alta capacidad. Entonces, para penetrar ese lahar, ocupamos esa sección cuadrada. Aquí podemos ver esa sección cuadrada, las secciones con hélices, y posteriormente cómo quedaba esa armadura con esos pilotes. Este proyecto es interesante, es una casa en San Rafael de Sabanilla. El dueño estaba construyendo la casa, no sé si era del hijo, de la hija, eh, pero resulta que el caballero tiene 1 hectárea de bosque en San Rafael y es completamente ecologista. De hecho, él, si uno tocaba una mata ahí, había multa. Y el único acceso que había para esa estructura que él estaba construyendo es ese pórtico. Y por razones personales, ese pórtico no se podía tocar. Entonces, la complejidad era cómo resolverle al señor. Entonces, lo que había que hacer era meter pilotes, pero con la única maquinaria que podía entrar ahí, que en este caso es ese Bobcat. Entonces, en base al Bobcat, ¿qué podíamos conectar ahí? ¿Qué tipo de rotor y qué capacidad podemos generar? Entonces, placas que tal vez se podían ir con 2 o 3 pilotes helicoidales se fueron con 4, 5 o incluso 6 pilotes. Este proyecto es el edificio consultorios de la UNIVE. Ese edificio antes era un edificio de aulas, era de 2 niveles y ahora voy a buscar tengo que actualizar esta foto porque esta es la foto del render.
Ahora es un edificio de 4 niveles, es decir, ellos le metieron 2 pisos hacia arriba. Estructuralmente hablando, este es un edificio de marcos, o sea, columnas y vigas de concreto, y en medio de los marcos, el estructural lo que planteó fue unas columnas y vigas de acero. Para montar esas columnas y vigas se generan unas placas o unas losas que van de lado a lado del edificio, montadas sobre esos pilotes helicoidales. Como aquí tenemos que trabajar dentro y debajo de este entrepiso existente, utilizamos este bajo con unas llantas más pequeñas, un bajo de extensión, y vean que las extensiones, en este caso, en vez de ser lo tradicional de 2,10 metros, utilizamos unas de 3 piezas, de 90 centímetros, para poder trabajar en esta altura. Aquí podemos ver cómo era ese proceso. Hicimos un tándem donde se excavaban los laterales, se instalaban los pilotes laterales, este equipo pequeño excavaba lo que faltaba en el centro, intercambiábamos, instalábamos los pilotes del centro y continuábamos el proceso. Entonces fue un proceso bastante ágil. Aquí abajo podemos ver cómo iban quedando ya esas losas con los pilotes. Y algo interesante que también nos tocó hacer, aquí van a notar, al lado izquierdo hay un edificio que es un parqueo. Entonces tenemos la estructura existente y este muro, y entre ellos 75 centímetros de espacio, donde había que meter pilotes también. Entonces, ¿cómo hacer para meter eso? Aprovechamos el mismo parqueo. Desde el segundo nivel del parqueo y con extensiones adicionales íbamos metiendo los pilotes en medio de esos 75 centímetros. Y el otro proyecto que les había comentado es este del Parque Nacional Tortuguero, donde se hizo la casa guardaparques, una bodega, un taller y 2 atracaderos. Ellos le llaman casa guardaparques, pero aquí pueden ver que esto no es una casita, es una estructura, si bien es liviana o es de acero, es una estructura de 2 niveles que está sobre una losa que vuela o está por arriba del nivel de terreno de 90 centímetros. Entonces aquí pueden ver cómo instalábamos esos pilotes. Ahí después se armó esa losa nervada sobre la cual montaron la estructura. Aquí podemos ver a la izquierda la casa guardaparques, aquí a la derecha la bodega, que es esta zona, y aquí en el agua los 2 atracaderos. Y podemos ver otras imágenes ya cuando iba el proyecto más avanzado. La misma maquinaria o la misma balsa que utilizamos para llevar la maquinaria ahí fue la que utilizamos para pararnos en el agua e instalar esos pilotes en el agua para esos atracaderos. Actualmente ustedes pueden ir y visitar esto y se van a encontrar eso. Y también hicimos una segunda etapa donde están estos techos ahora existe una plazoleta y una torre. La plazoleta está construida en este mismo sistema, pilotes helicoidales y una losa, por así decirlo, una losa nervada. Aquí podemos ver ya esto terminado, viéndolo por debajo, esa estructura, el pilote y las vigas que pasan por arriba del cap. Como les dije, o como hemos visto en las fotos anteriores, ellos lo que hicieron fue aquí hacer unos conectores de cortante, de manera que esas vigas están sentadas, pero siempre tienen esa conexión importante. Básicamente eso sería la presentación que tenemos. Yo sé que fue un poquito rápido, fue mucha información, pero tal vez podemos aprovechar unos minutitos a ver si tienen alguna pregunta importante que tal vez no les haya contestado durante la presentación. Excelente, Adrián. Más bien, muchísimas gracias. Muy completa la presentación. Yo no la sentí tan rápida. En realidad se abarcó todo muy bien y los videos ayudan bastante. Ya por cualquier cosa pasamos tu contacto. Igual voy a pasar esta imagen al chat para que todos Correcto. tengan el dato y mañana estaríamos compartiendo la grabación de la charla a nivel de YouTube para que todos la puedan observar. Más bien, muchísimas gracias. Vamos a aprovechar para ver algunas consultas que han puesto en el chat, si te parece. Ya algunas Ajá. creo que ya han sido evacuadas, pero si no, me corriges por aquello. Ok, indica la arquitecta Mirón. Buenas noches, ¿qué material son los pilotes? ¿Cómo se comportan en sitios donde la humedad y el nivel freático es alto? Bueno, ya pudiste ver, incluso podemos instalar en donde el nivel freático es completamente expuesto, a nivel de agua se puede instalar con la salvedad, bueno, el material galvanizado y para que haya corrosión tiene que haber oxígeno, es una reacción química. Entonces, el pilote no se va a corroer en la profundidad, porque en la profundidad no hay oxígeno, y si hay agua en el suelo, pues también. Tampoco se va a corroer
en el fondo del río o en el fondo del canal. Donde se va a corroer es en el efecto donde hay mareas. Entonces, lo importante ahí sería tener un espesor mayor para trabajar con un área efectiva, es decir, que el alimento sea más grande, de manera que si se empieza a corroer, que no se pierda lo que realmente se ocupa. Y en el caso de que esté expuesto a una zona de mareas muy grave, o donde la salinidad es muy fuerte o algo por el estilo, se puede aplicar una protección adicional, se le puede aplicar una pintura adicional en la zona de marea. Ok, muchas gracias, más bien. Igual consulta a la arquitecta cómo se comporta el pilote en terrenos con pendiente. Excelente pregunta, muy importante, y nos han hecho mucho, o nos llegan muchos proyectos. Primero de todo, indiferentemente del tipo de sistema o del tipo de pilote, hay que tener un análisis de estabilidad de taludes. Recuerden eso y pídanselo siempre que haya un talud o estén cerca de un talud. Se pagan solos, pero es un tema de seguridad. Segundo, el pilote helicoidal, como tiende a ser un elemento, o vamos a buscar una eficiencia en un fuste más pequeño, que sea más económico, entonces son bastante susceptibles a cargas laterales. Entonces, vuelvo a lo mismo que había dicho cuando expliqué el tema de anclajes. La eficiencia, no la eficiencia, la estabilidad del talud nos va a decir dónde está esa superficie de falla. Entonces, esa superficie de falla me va a generar una fuerza cortante en ese fuste. Entonces, yo tengo que diseñar ese fuste o ese pilote para que aguante esa fuerza cortante. Entonces, se puede comportar bien, pero va a tender a ser un elemento que hay que diseñarlo con esa salvedad. Entonces, hay que tener un proceso iterativo con la persona que hizo el análisis de estabilidad que nos brinde esa carga, nosotros darle el modelo, es decirle, ahora aplique ese talud con las cargas y meta este pilote con esas propiedades y este diámetro y esta profundidad y vuelva a correr análisis a ver cómo se está comportando. Sigue siendo estable y si cumple, cuál es la fuerza cortante, a ver si estamos cumpliendo. Es un proceso iterativo. Eso debería hacerse con cualquier sistema, no solo con pilotos helicoidales, para que lo tengan en cuenta. Como les Ok, digo, en temas de pendiente puede ser un poquito caro y es un proceso de diseño un poquito más engorroso que tienen que tomar en cuenta, pero se puede perfecto. aplicar. Ok, y dice, ¿qué sucede si un piloto se tuerce y debería haber quedado recto? Bien, el pilote, si está diseñado para que trabaje vertical, tiene que quedar recto. Tal vez en las fotos no se ve, pero yo tengo un inclinómetro que tiene magnetos. Entonces él se pega al torquímetro. Entonces nosotros vamos revisando esa inclinación. El, la aplicación que nosotros tenemos para ir registrando torque también mide inclinación, pero como el elemento va girando y el equipo va vibrando a veces, entonces no es tan preciso como el kilómetro físico que tengo pegado. Entonces eso se revisa. Y lo digo porque, digamos, hay diseños que a veces se requieren que el piloto esté inclinado 10 o 15 grados o 20 grados o 45 grados. Entonces el piloto sí debería quedar recto, nosotros lo revisamos en sitio conforme va instalando cada una de las secciones. Si el pilote se tuerce, esa sección no sirve. Si se pandea, básicamente. Si el pilote en su propio eje se empieza a melcochar, pero no pierde la verticalidad, él todavía sirve. Y eso sucede en los pilotes de sección cuadrada, en los de sección redonda, no se nota que él se melcocha, por así decirlo. Pero él puede trabajar siempre y cuando mantenga esa verticalidad o la inclinación que tenga de diseño. Ok, perfecto. Indica el arquitecto Montano, es un excelente sistema de fundaciones alternativo. Agradecería su comentario respecto a la rentabilidad presupuestaria a partir de cuáles condiciones para un proyecto, cantidad de pisos o metros cuadrados de superficie. Es súper importante esa pregunta, siempre la hacen. ¿Cuánto cuesta por metro lineal? Eh, Ustedes vieron, tenemos varias variables, para la redundancia. Cantidad de hélices, tipo de fuste, puede ser combinaciones o diferentes tipos de diámetro, profundidad, capacidad. O sea, nosotros podemos generar un pilote que tal vez con menos metros lineales puede generar más capacidad, pero puede ser que tenga varias hélices, puede que combine fustes. Entonces, no tenemos un costo por metro lineal y aunque lo tuviéramos, les puede engañar, porque contra qué lo van a comparar. Les doy un ejemplo. Nosotros hemos tenido proyectos que el metro lineal cuesta $80, $85
y proyectos que hemos hecho con el ICE o un proyecto ahorita que acabamos de cotizar, que es un tanque de agua potable en Nicaragua, un tanque que es de 24 metros de altura, imagínense. Otro 367. Ese proyecto está costando casi $400 por metro lineal. Entonces es muy variable. Por ejemplo, el proyecto que vimos ahí de Archivo Nacional, nosotros teníamos 100 pilotes menos. Y además, si recuerdo bien, creo que cada pilote tenía por lo menos 1,5 metros menos que los pilotes preexcavados. Entonces, la respuesta ahí se puede sacar, pero hay que hacer el diseño para obtener realmente cuánto cuesta y cuánto metros lineales son. Y cuando lo vayas a comparar, no lo puedes comparar el costo por metro lineal de uno versus el costo de metro lineal del otro. ¿Por qué? Porque puedo tener menos metros lineales o puedo tener también factores indirectos. Por ejemplo, el piloto de pescado, tienes que tomar en cuenta que hay un tiempo y también hay un excedente, hay un botado de material. Entonces, si tuviéramos más tiempo, les mostraría un proyecto ahí que hicimos que fue un salón dentro de la cárcel de Punta Arenas. Ese proyecto, si uno comparaba el costo por metro lineal, el piloto liquidal estaba más caro, pero en metros lineales, en totales, el piloto preexcavado que estaba original, creo que era como 1,100 metros lineales versus 800 de piloto liquidal. Y además, ese proyecto, esos 800 metros lineales, nosotros lo instalamos en un fin de semana. Fueron 2 días y medio de trabajo. Entonces, aunque el costo final era menos de cotización de uno versus el otro, también hay otros factores que pueden ayudar en esa comparativa. Entonces, no les puedo dar un preliminar, lamentablemente. Lo que los invito es a que nos llamen y nosotros, y eso, ahí hago el comercial. Nosotros diseñamos los pilotes, hacemos un planito y les planteamos a ustedes una propuesta de negociación. Todo ese proceso de diseño y planteamiento no tiene costo. Nosotros no cobramos ahí. Nosotros, el momento que cobramos es ya cuando el cliente vaya a pedir el material a fábrica. Perfecto, muchas gracias. Consultan, ¿han hecho reforzamiento en tanque de combustible? Un tanque de combustible no. Hemos hecho reforzamientos de casas, hemos hecho reforzamientos de apartamentos, hemos hecho reforzamientos o, bueno, recalces. Uno muy interesante que hicimos fue un molino de oro en Nicaragua, en la zona norte, en Rusita. Un equipo que básicamente es una tómbola gigante que constantemente está girando y trabaja 24 horas. Y el equipo, por esa vibración, se estaba hundiendo. Imagínense que la losa de cimentación era una losa de 1 metro de espesor. Entonces, ellos ocupaban sostener eso, que dejara hundirse, porque el equipo, al ser tan grande, tiene una cierta precisión, tiene que trabajar nivelado, pero también ellos no podían parar. Y la solución que estaban planteando era recalzarlo con micropilotes y por la zona en la que estaba y el espacio que tenían que parar la producción 15 días. Y eso costaba más que el mismo molino que producía, porque ese molino producía, bueno, una cantidad exorbitante de dólares en oro. Con nosotros pudimos instalar los pilotes sin tener que parar la producción. Entonces ya solo eso era una ganancia. Y también no tuvieron que construir toda una viga cabezal de concreto que tenía que amarrar los micropilotes al cimiento. ¿Por qué me salgo con ese equipo especial? Porque son condiciones especiales en sitios complicados. Cualquier tipo de tanque, llámese combustible, agua o un silo, si el tema es un tema de reforzamiento o recalce por asentamiento, pues se puede analizar. Hay que tener la información correcta, como les digo, estudio de suelos, cargas de un estructural y ojalá que haya calicatas, o sea, que alguien excave y revise cómo está ese cimiento, a ver qué hay ahí y qué está pasando y si hay alguna falla o algo por el estilo. Y determinar que realmente es un problema de asentamiento. Ok, finalmente tenemos una consulta a nivel del chat de arquitectos. ¿Vale? Preguntan cómo se comporta el sistema en suelos arenosos en zonas de playa. Ya un colega comentó que fueron utilizados en el estadio de Punta Arenas. Correcto. En el estadio de Punta Arenas hubo un tema muy interesante porque se hizo un estudio de suelos que no determinó unas zonas de arena licuable. Entonces, ahí hubo un tema que para hacerles el cuento corto, un tema de discusión
de si se podía hacer o no. Nosotros llegamos a instalar una parte y nos dimos cuenta que el torque no estaba dando. Hicimos un estudio de suelos aparte y nos estaba dando muy diferente de lo que estaba sucediendo con el estudio de suelos original con el cual se diseñó. Y lamentablemente ahí la municipalidad no logró resolver el tema o buscar digamos, el sobrecosto que implicaba hacer los nuevos estudios y resolver el tema como tenía que ser. En general, el pilote se comporta bien, con arenas no hay ningún problema, y si es una arena licuable, el único tema de tener cuidado es identificar bien esa parte. Entonces, muy importante, compañeros, si ustedes hacen un estudio y es arena donde hay agua o es en una zona marítima o de playa, pidan que por favor les hagan un análisis y que revisen si el tema es licuable o no. Los pilotos helicoidales pueden trabajar en esos suelos, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Las hélices a donde se va a empotrar tienen que quedar en el suelo que no sea licuable y por debajo. Si yo quedo arriba de la zona licuable, la zona que se va a licuar se va a mover y todo lo que esté arriba de eso se va a mover con ello. Diferentemente si sea una losa, placa aislada, corrida o si tenga pilotes ahí. Entonces lo importante es llegar por debajo de eso. Y la otra consideración es que en esa zona que es licuable, que trabaje bien como columna. A donde venga el sismo, eso va a tener la carga lateral en su máxima expresión y la arena se va a quitar el tiro. Entonces es como si estuviera en voladizo y en el aire. Entonces hay que diseñarlo para esa condición. Perfecto, muchas gracias. Hasta me imaginé el sistema ahí redactándole la respuesta al compañero, al colega en el chat y me imaginé todo. Exacto, Eh, es muy sencillo. En la teoría es muy sencillo el sistema, pero siempre hay que tener cuidado cómo uno lo aplica. Perfecto. Bueno, de nuestra parte, Adrián, muchísimas gracias. Muy completo. Muchas gracias por la colaboración. En realidad, estamos dando una chispa más de sabiduría desde cada una de nuestras aristas y hoy tocamos un tema que no habíamos desarrollado a nivel de proyectar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Em, Perdona que te interrumpa, ujú, quería aprovechar, agradecerle, bueno, Tatiana, don Gerardo, al arquitecto Brian Mesén, que fue el que me introdujo a ustedes y al grupo Proyectar, y me parece genial que haya profesionales que se estén juntando y ese proyecto en general que quiera traer conocimiento a profesionales que normalmente debería ser de conocimiento público, pero también que no todo el mundo puede conocer todo. O sea, al final de cuentas es más importante tener contacto de una persona que sepa que tener uno la misma solución. Entonces, la idea es que nosotros estemos ahí para ayudarles, que nos pregunten, nosotros con consultas y diseños eso es gratis. Y si podemos hacer algo, lo hacemos, y si no podemos hacerlo, pues nosotros somos muy transparentes. Nos ha tocado rechazar proyectos donde decimos el suelo no es para nosotros o las cargas laterales son muy grandes y nos va a dar una solución más cara de lo que usted ya tiene. En eso somos muy transparentes porque no nos la queremos jugar y queremos estar muchos años haciendo proyectos. Entonces, más bien agradecerles nuevamente y cualquier consulta, ahí están los tres contactos, el mío, Diego Cordero, que es nuestro diseñador geotecnista y él tiene su propia empresa de estudios de suelos aparte, se llama CMG, yo lo recomiendo montones, es de la escuela de MIV, son geotecnistas muy buenos. Y don Carlos Jiménez es el representante y con él es con quien se tienen que agarrar para sacar descuentos. Es el que hace toda la parte de cotizaciones. Ok, bueno, esperemos que esta no sea la primera charla y la única, ¿verdad? Que sea la primera de muchas. Más bien, muchísimas gracias y por favor que nos recomienden con más arquitectos y que podamos extender esta cadena de información a más arquitectos positivos y que quieran unirse a la causa. De mi parte, muchísimas gracias. Buenas noches. Gerardo, tu espacio. Sí, nada más quisiera, Adrián, añadirle a ese comentario tuyo que fue muy acertado. Hay algo también que es más grande que lo que se está logrando, que es que hay una unión entre las diferentes disciplinas que contempla todo lo que tiene que ver la ingeniería y la arquitectura. Antes estábamos como muy aislados unos de otros. Ahora más bien en la época moderna, ahora el liderazgo moderno y la era moderna implica que tenemos que hacer todo su trabajo unido entre diferentes profesiones, porque todos ocupamos de uno y de otro. Entonces,
La ventaja es que la tecnología nos permite hacer ese tipo de cosas que usualmente si no hubiese la tecnología tenemos que hacerlo en un congreso o en un seminario, y la verdad es que aquí estamos adelantando años luz en cuanto a esto, pero definitivamente también hemos tenido ingenieros eléctricos, mecánicos, hemos tenido personas con muchas disciplinas. Yo también debo de agradecer muchísimo a los ingenieros que nos están dando tanto apoyo, porque definitivamente la parte de ingeniería no es algo que los arquitectos eventualmente lo tenemos incorporado dentro de nuestra carrera. Tenemos algunas enseñanzas, sí, sí tenemos algún paso de enseñanza, pero no tan profundo. Y la idea de esto más bien es como ir rellenando todos esos vacíos y de conocimiento para poder, digamos, optar también nosotros por tener tener una amplitud en cuanto a nuestra carrera como tal, ¿verdad? Esto para mí también es bastante interesante, moderno, y gracias, Adrián, por todo. Y cuando tengan una otra charla montada de alguna otra especialidad, con mucho gusto, las puertas de Proyectar van a estar abiertas para ustedes, su compañía, y para los que ustedes consideren que debe ser importante para agregarle valor a los arquitectos de Costa Rica, que es lo que estamos tratando de hacer. Muchas Claro, con gracias, gusto. Adrián. Muchas gracias. Entonces, Dejamos vamos. de grabar.